Tengan muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva clase de educación física, la cual tiene como correlativo el número 15 y tiene como nombre la obesidad. Espero pues que todos se encuentren muy bien de salud, al igual pues su familia, las personas que conviven con ustedes, las personas que se encuentran cerca, su comunidad. Espero que todos estén muy bien. Y les animo, ¿verdad?, a seguirse manteniendo de esa forma, porque recuerden que la pandemia pues no se ha ido, está todavía latente, existe, y esperaríamos pues que con estos cambios que van a haber, el cuidado que tengamos nosotros sea todavía mejor. Así es que ánimo, ¿verdad?, para continuar siguiendo haciéndolo. Y recuerden que aunque la pandemia pues no nos permite recibir la clase ahorita de forma presencial, no significa que no vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por intercambiar esa información con ustedes para que la clase pues sea provechosa. También recuerden el cuidado personal, el usar bien su mascarilla, no manipularla, cubrir su boca, su nariz, el hecho de mantenerse distante de las otras personas que se encuentran con ustedes, el lavarnos bien las manos, utilizando bastante agua y jabón. Y si el caso es que no lo puedo tener con fácil acceso, pues recurro al alcohol o al alcohol gel, que de igual, ¿verdad? Lo que queremos es desinfectar nuestras manos cuando hemos pues utilizado las mismas en una superficie que no nos genera confianza. Así es que a ese es el cuidado personal que tenemos que tener presente siempre y mantener nuestros buenos hábitos higiénicos, como cuando llegamos a nuestras casas, dejar los zapatos en la entrada, ir directamente al baño, cambiarnos ropa, la ropa sucia o que traíamos de la calle, llevarla a un lugar ya previamente establecido para que ésta pues, posteriormente sea lavada. A eso nos referimos, ¿verdad? A no llevar el virus a nuestras casas y a nuestras personas que se encuentran en ellas. Los objetivos de la asignatura también, ¿verdad? Nos mantenemos. Recuerden que la clase es un punto de encuentro donde ustedes y los maestros pues intercambiamos información, y no solamente de forma pasiva, sino que también pues pueden actuar, pueden perfectamente opinar, escribir, decir, y a esa interacción es a la que nosotros nos debemos. El año pues lo vamos a continuar de esta manera, aunque ya el Ministerio de Educación y Salud pues avaló para que las clases puedan también recibirse de manera presencial con aquellas familias cuyos papás así lo consideren, y si no, pues tenemos esta otra opción de mantenernos de manera virtual. Obviamente es una gran diferencia, ¿verdad? En el caso de educación física no es lo mismo aconsejarles a que ustedes hagan en sus casas como lo que se puede hacer en el colegio. O sea, en el caso de la materia de educación física, sí hay diferencias significativas, aunque eso no significa que no se puedan hacer. Claro que se pueden hacer. Lo que se requiere es tener fuerza de voluntad, y ahí es donde ustedes juegan un papel importante, porque esta parte teórica de información que nosotros proporcionamos en la clase, puedan ustedes traducirla en la práctica, puedan tener una rutina, puedan tener unos hábitos, una cultura deportiva o de ejercicios, ya no únicamente de actividad física, sino de ejercicios que tienen objetivos ya previamente orientados al mantenimiento y a la mejora de la condición física de ustedes, de la calidad de vida que tienen. Entonces todo eso es bueno siempre y cuando estén ustedes conscientes de ese beneficio que le van a generar a su cuerpo y a su mente. Por eso no pueden verlo ustedes como una obligación o como el hecho, no, si yo en la casa no hago nada, o sea, no, ¿verdad? No lo hago porque me lo estén pidiendo que lo hicieran, sino que lo hago por convicción. A eso le apuntamos nosotros, a que ustedes de forma consciente puedan definir, identificar y poner en práctica todos estos ejercicios de los que nosotros hablamos. También está el hecho de que este trabajo físico o de ejercicios que ustedes van a hacer en sus casas o que tienen que hacer en sus casas, pues lo pongan en práctica de manera consciente y lo puedan a la vez complementar con la alimentación y con el merecido descanso.
Con la alimentación ya hemos hablado, es comer no solamente lo que a mí me gusta, sino todo aquello que le genere bienestar a nuestro cuerpo. Y con respecto al descanso, hablamos de por lo menos tratar de dormir entre 8 o 9 horas nocturnas ininterrumpidas, porque es la que nos permite a nosotros activarnos al día siguiente, aparte de que nuestro sistema inmunológico mejora increíblemente cuando nosotros dormimos bien. Por eso es importante descansar, y mejor si son en horas nocturnas. Ahora, si por algún motivo alguien tuvo alguna dificultad, algún problema y no lo pudo hacer, pues no tiene que auxiliarse de la hora diurna. Pero en sí, el sistema inmunológico preferiblemente se mejora cuando nosotros dormimos por la noche. Y con respecto a la alimentación, recuerden, en la clase anterior hablamos sobre eso, ¿verdad? Evitar aquellas comidas que están sobresaturadas o que tienen demasiado azúcar, y irlos cambiando por aquellas frutas y verduras en su estado natural, frutos secos, eh, y las ensaladas son el alimento por excelencia, ¿verdad? Cuando uno quiere tener una buena condición física. Entonces, hacer uso de ello. A eso nos referimos cuando hablamos de una alimentación apropiada. Que esos alimentos que nosotros ingerimos los convertimos en una nutrición. Así es que el deseo pues debe de existir, y esa meta tienen que tratar de alcanzar para la mejora corporal en cada uno de ustedes. También en la asignatura pues vamos a hablar poco a poco, vamos a ir hablando un poquito sobre aquellos deportes en los cuales nosotros trabajamos en educación física en el colegio. Aquí nos estamos refiriendo al atletismo, al baloncesto, al fútbol, al voleibol, a la gimnasia aeróbica, en fin, a todos aquellos ejercicios que nos benefician a nosotros durante todo el año escolar. Eso es algo que también lo vamos a explicar y hablar más adelante en las siguientes clases. Así que esos son los objetivos de la asignatura. Ahora, con respecto a la clase, vamos a hablar el día de hoy sobre la obesidad, ¿verdad? Que es una enfermedad cuya antesala es el sobrepeso. Hablamos un poco en la clase anterior sobre los índices de masa muscular, sobre el peso ideal, y hablamos también sobre cómo detectarlo a través de la cinta métrica. De todo eso es que vamos a hablar en esta clase. Y otro objetivo es concientizarlos a ustedes, ¿verdad? Para no caer en esta enfermedad que es gravísima, que es una enfermedad que acarrea un sinfín de desventajas y problemas en cada una de las personas que lo padecen, y que nosotros ahorita podemos perfectamente contrarrestar y evitar. ¿Cómo? A través de la información que estamos compartiendo. Por eso es importante que ustedes estén bien ubicados en la clase y en la asignatura. Y luego, pues, puedan ustedes llevarlo a la práctica, que no solo que se quede en parte teórica, no, esto es de llevarlo a la práctica. Estar conscientes del beneficio que le genero a mi cuerpo si yo tengo una rutina de ejercicios ya definida de acuerdo a las capacidades que tiene mi cuerpo. Entonces, ¿de qué nos podemos estar refiriendo? No solamente de conocer, ¿verdad? De saber, sino también de poner en práctica esa información para que más adelante le pueda servir a cada uno de ustedes en una mejor condición de vida, no solamente en su juventud, sino también en su adultez y en su vejez, que en otras palabras lo que se busca es tener autonomía e independencia. Una persona adulta, una persona ya en etapa de vejez, requiere de auxilios y de ayudas, de otros tipos de necesidades, las cuales no es que van a desaparecer, pero sí se pueden minimizar si nosotros mantenemos una condición física que permita poder hacer aquellas actividades cotidianas de una forma fácil sin el auxilio de otras personas. A eso nos estamos refiriendo como objetivo de clase. También no solamente es hacer ejercicio por hacer, ¿verdad? O tener una actividad física, no.
Aquí estamos hablando de que esa actividad física se convierte en rutinas de ejercicios físicos, porque ya nosotros definimos el tipo de ejercicio, la calidad que tienen estos y la cantidad en la cual nosotros vamos a trabajar para alcanzar esos objetivos que nos hemos establecido. De todo eso estamos hablando como objetivo de clase, de esa información o de ese conocimiento. Ahora, con respecto a la clase, siempre hay algunas indicaciones que es bueno recordarlas, tenerlas presentes, porque son las que nos facilitan a nosotros el asimilar mejor esta información. Una de ellas es comenzar la clase saludándonos, ¿verdad? Como lo hago yo y como lo hacen ustedes a través del chat. Porque cuando ustedes lo hacen de esa forma, además de generar esa simpatía que todos tenemos que tener al momento de interactuar, pues me sirve a mí para confirmar o para ratificar que en el lapso asignado en el horario ustedes están recibiendo la clase. Están como cumpliendo con mucha disciplina un compromiso ya establecido. Y eso es bueno, porque les permite tener orden en todas las actividades que ustedes tienen que tener o desarrollar. Así es que veámosle el lado amable a cada una de estas cosas y el saludar pues es una de ellas. Otra indicación es que por favor el cuestionario de cada clase lo contesten al finalizar la misma. No lo dejen para después. Hay algunos que justifican, no, que yo en la tarde tengo más tiempo, que le doy una leidita más tiempo. No, tienen que acostumbrarse a eso. Ese tiempo que utilizan en la tarde para la asignatura pueden ocuparlo en otra asignatura. Entonces, esto es algo no muy complicado, es algo fácil, pues. Así es que háganlo de acuerdo a la indicación. Escucho la clase, escucho la grabación, voy a la lectura comprensiva y termino mi cuestionario. Esas tres partes son las que ustedes deben de completar en su jornada de clase. Así lo tienen que ver. Ahora, si por un motivo extra, pues no lo pueden cumplir, no hay problema. Tienen hasta la medianoche de ese día para poderlo responder. Si existe alguna duda, pregunta, sugerencia o algo que ustedes quieran decir, pueden hacerlo a través del chat, ¿verdad? Yo perfectamente les contesto y si veo que es algo cuya relevancia es general, pues también lo podemos compartir en la siguiente clase. La postura de ustedes al momento de estar escuchando la clase, acuérdense, y no solo de la asignatura de educación física, sino también en cualquiera, debe ser la de bien sentados. ¿Y qué significa estar bien sentado? Que estoy con mi espalda en el respaldo de la silla, valga la redundancia, y estoy sentado sobre la mayor superficie posible, de tal forma de que no estoy de lado ni a media, ¿verdad? Sino que estoy bien sentado con mi espalda bien descansada y de igual forma mis piernas flexionadas pero no cruzadas. Los brazos en una posición de descanso y atento a que si existe algo que me genere o me llama la atención, puedo yo perfectamente con mi lápiz o bolígrafo anotarlo en un cuaderno. No deben de tener personas ni mascotas cerca. Eso ustedes pueden, antes de la clase, platicarlo con las personas que están en su casa, que si por favor necesitan estar cerca de donde ustedes están, que traten de no hacer ruido, de evitar distraerlos, porque ustedes en ese momento están totalmente concentrados en la clase. Así también la mascota, ¿verdad? Es preferible que estén en el patio. Hay algunos que dejan que sus mascotas estén dentro de su casa y está bien, pero al momento de recibir la clase no pueden estar cerca o no deben estar cerca. También hablamos sobre el no comer ni beber nada durante la misma. Si ustedes tienen esa necesidad, pueden hacerlo antes o después de la clase, no durante. Y eso es algo que incluso cuando estamos nosotros en el colegio, de forma práctica, lo cumplimos, ¿verdad? Hay un momento en la clase que sí, cuando se cumplieron determinadas actividades, pues la misma necesidad nos obliga a ir a tomar un poco de agua. Pero eso es diferente. Pero acá ustedes de manera virtual, no, ¿verdad? Háganlo hasta que la clase termine o antes. Y de igual forma, recordarles y sugerirles que por favor no hagan ninguna captura de pantalla. Esto es algo que está restringido, que se debe de evitar y cuyo sustento se encuentra en el libro de la familia
y en los manuales de convivencia. Así que no se metan en problemas, déjense ayudar y sepan seguir indicaciones. Ahora, con respecto a las preguntas, ya lo dijimos, está el chat, ¿verdad? Está la plataforma, pueden hacerlo, que yo con gusto pues la voy a contestar en la manera que pueda. Con lo de las notas, solo es para recordar, ¿verdad? La nota de educación física se obtiene de 3 rubros. El 10% que está ponderado en la actitud, 60% en las actividades y el 30% en la prueba objetiva o examen. La actitud es cuando ustedes dejan en el chat el saludo. Con esto queda registrado que estuvieron durante la clase en el tiempo asignado, en la hora asignada. Entonces, por favor, traten de cumplirlo porque es una forma en la que ustedes pueden comprobar de que estuvieron en la clase. Aunque sea por lo menos para lo del saludo, ¿verdad? Ahora, con las actividades cuya ponderación es el 60, esta se obtiene de cuando ustedes resuelven los cuestionarios. Repito, no dejen para después los cuestionarios. Tienen que resolverlos en el momento de la clase. El tiempo asignado a la clase permite poder hacerlo. Es una evaluación corta. Lo más son 5 minutos. No, porque hay algunos que creo yo que lo harán en menos. Pero tienen que hacerlo en ese lapso. Y con respecto a la prueba objetiva o el examen, esta sale de la semana cuya calendarización así lo establece. Entonces, no hay mayor dificultad. Todo está, ya digamos, previamente establecido y solo es de cumplirlo. Ahora, con respecto al horario de clase, recuerden que este fijo se mantiene, aunque hoy, si llegara a haber un cambio, se les va a hacer saber por aquellos alumnos que van a asistir al colegio a recibir sus clases de forma presencial. Es posible que haya alguna modificación en alguna u otra materia, aunque yo creo que se puede de manera simultánea, pero estén pendientes. Ahora, de forma virtual las clases ya están programadas, está el día, la hora, así que por favor eso respeten, como si fuera pues en tiempos normales y de manera presencial en el colegio. Esto no cambia. Y antes de que la clase termine, vamos a hablar un poco sobre el contenido de la misma. Esta semana el tema es la obesidad y vamos a dar algunas definiciones de obesidad. Hay una que lo define como una enfermedad crónica grave, ¿verdad? Algo grave, que pueden desarrollar las personas por una combinación de factores genéticos, ambientales, psicológicos. Todo esto tiene una influencia directa en la persona y lo puede conllevar a la obesidad como enfermedad. También está otra definición que es más apegada a lo que yo quiero pues en la clase, que dice que es un trastorno complejo que se caracteriza por la acumulación de grasa o excesiva de grasa en el cuerpo. ¿Qué es la obesidad? Es grasa corporal. Es pasarnos de la línea del sobrepeso. El sobrepeso es la antesala a la obesidad. Entonces, no, ¿verdad? Y ya hablamos en la clase anterior sobre el índice de masa muscular y definimos que hasta 24.9 es normal. De 25 a 29.9 ya caemos en sobrepeso. Y si tenemos de 30 de índice de masa muscular o más, estamos ante la obesidad como enfermedad. ¿Y cómo se obtiene este índice de masa muscular? De una división de peso sobre estatura, pero el peso tiene que estar en kilogramos y la estatura en metros. Ahí obtenemos ese índice. Ahora, el sobrepeso tiene diferentes causas y puede deberse a la acumulación de grasa, como ya lo dijimos, que es lo más general, pero también al exceso de agua o al incremento de masa muscular. Entonces, no toda persona que pueda tener un índice de masa corporal elevado está totalmente diciéndonos que es una persona con sobrepeso u obesa, porque puede haber una excepción, y la excepción es la masa muscular. Alguien por el tipo de ejercicio o por la práctica deportiva que tenga, su cuerpo puede
cambiar o tener o sufrir cambios en su somatotipo. Entonces, no 100% es sinónimo de sobrepeso o de obesidad. Puede existir un índice de masa corporal elevado sin necesidad de tener obesidad. Entonces, esa es la única excepción, pero la generalidad es esa. Ahora, los efectos o las consecuencias que nos trae la obesidad, porque aquí ya no vamos a hablar de sobrepeso, ya vamos a hablar de obesidad, es que las enfermedades que están relacionadas al corazón aquí se duplican. Es bien fácil que a una persona le dé un infarto. No requiere mayor esfuerzo. Independientemente de la edad, obviamente a mayor edad ese porcentaje crece, pero la posibilidad es el doble. Hay una hipertensión arterial, el porcentaje de padecer de diabetes es bien grande y la relación directa y cercana que hay con las afecciones crónicas. Aquí en las afecciones crónicas hay varias, hay un sinfín, pero también están otras como dolor en las articulaciones, dolor en la espalda, eso está relacionado con la obesidad, dificultad para dormir, o que de repente padecen de insomnio o apnea del sueño, tienen problemas para respirar, lo hacen con mayor dificultad. Una persona obesa tiene una sudoración excesiva y se vuelve incluso hasta intolerable al calor, no soportan el calor. Entonces, todo esto se puede evitar manteniendo un peso ideal y no cayendo en la obesidad. Están los problemas ortopédicos, ¿verdad? La deformación que se pueda dar en las superficies que tenemos en los miembros inferiores, las infecciones en la piel. Una persona obesa está muy propensa a tener problemas o enfermedades en la piel. Se cansan muy pronto, es una fatiga prolongada la que ellos tienen, se recuperan demasiado, o sea, necesitan mucho tiempo para recuperarse. Una persona que no tiene problemas de obesidad ni de sobrepeso se recupera pronto. El tiempo que necesita para hacerlo es poco, corto, si lo comparamos con alguien que tenga obesidad. Puede tener también ansiedad, depresión, que son afecciones psicológicas que sí inciden en nuestra salud. Hay un oscurecimiento en la piel en algunas partes del cuerpo. Esto es sinónimo de que la persona es obesa. Pueden tener problemas de edemas y de varices en las piernas, de aparición de estrías en diferentes partes del cuerpo. Entonces, todo eso son características o efectos o consecuencias que una persona tiene cuando cae en obesidad. Ahora, la relación que hacen las personas que han estudiado esta enfermedad identifican varias causas. Una puede ser que no tienen fuerza de voluntad para mantener un régimen de ejercicio, porque aquí ya no hablamos de actividad física, no hablamos de solamente caminar, de hacer senderismos o de las actividades cotidianas que nosotros hacemos en nuestras casas o fuera de ellas, como caminar, movernos. No, aquí estamos hablando de que no existe aquel deseo o aquel compromiso de querer tener ciertos ejercicios que nos permitan tener esa condición y mejorarla. Entonces, por eso hablamos de la falta de fuerza de voluntad. Los malos hábitos alimentarios, la persona que come de todo y sin medida, o sea, está propensa a tener este trastorno o esta obesidad, porque no hay control. O sea, no es lo que yo debo, sino que yo como lo que yo quiero y no, ¿verdad? No podemos caer en eso. Sus estilos de vida pues ya están bien definidos como personas inactivas, hablando físicamente, o sedentarias. O sea, una persona que se mueve muy poco. Recuerden que nosotros como personas, como seres humanos, estamos creados para movernos. Esa es una característica del ser humano, ese movimiento, esa traslación que utilizan, ese desplazamiento que es necesario,
obligadamente tenemos que hacer. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de esas condiciones naturales que nuestro cuerpo tiene. Movernos es algo normal, entonces no hacerlo nos lleva a este tipo de enfermedades. Y lo otro que nos afecta enormemente y que nos puede también llevar a la obesidad es la calidad del sueño, no tener esa calidad en el sueño, no dormir entre 8 o 9 horas ininterrumpida durante la noche. Eso nos puede causar bastantes problemas y la obesidad no es la excepción. Porque además de eso hay un cambio en nuestros cambios hormonales, ¿verdad? Cuyos efectos también perjudican la salud de nuestro cuerpo y nos va a llevar a la obesidad. Entonces tenemos que ayudarnos y una forma de hacerlo es durmiendo bien. ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Uno, adoptar una rutina de ejercicios la cual está dirigida hacia las capacidades físicas que ya hemos hablado. Unos ejercicios que nos mejoren nuestra resistencia, nuestra fuerza, nuestra flexibilidad, nuestra velocidad, nuestro equilibrio, nuestra coordinación, en fin. De eso estamos hablando, de que vamos a hacer ejercicios que nos mejoren estas condiciones y estas capacidades que el cuerpo tiene. Lo otro es que estas rutinas preferiblemente tienen que ser dirigidas por un especialista, un instructor, un profesor, un médico, un deportólogo, porque son ejercicios o rutinas que tienen que estar de forma gradual y moderada. No es algo de la noche a la mañana, no es algo que nos va a producir un cambio tan pronto, no, esto es paulatino, porque a veces las personas se frustran y dicen, yo tengo un mes o 2 meses de estar haciendo ejercicio y no veo cambio. Lo que sucede es que a veces, de acuerdo a las rutinas, algo está mal y por eso es bueno recurrir a un especialista para que esta rutina vaya orientada hacia eso y en el menor tiempo posible pues nos vaya generando cambios y nos dé esa satisfacción de que lo que estamos haciendo nosotros tiene resultados prontos y no son resultados tardíos que a veces nos generan frustración. Así es que no, ¿verdad? La rutina tiene que ser gradual, moderada y tiene que estar orientada hacia esas capacidades de las que nosotros ya hemos hablado. Todo eso de preferencia por un especialista. Si no se puede, ustedes en sus casas, de acuerdo a la información que hemos compartido, perfectamente pueden crearla. Pueden crear. Y si hay dudas, pues yo con gusto les puedo auxiliar, ¿verdad? Pero lo importante es pasar de la actividad física a la rutina de ejercicios. Esa es la clave. Porque ahí aseguramos una buena condición y mejor aún, desarrollamos la misma. El consejo para ustedes por la edad son 60 minutos diarios a la semana, ¿verdad? Son 300 minutos semanales. Pero si no pueden, hagan la mitad. Con la mitad es bueno, porque es un inicio. Un inicio que poco a poco lo vamos a ir mejorando. Después viene de ese tiempo, pues incrementamos la duración. Como les digo, comenzamos por 150 y los tratamos de llevar a 300 minutos semanales y podemos también modificar la intensidad del ejercicio. Y lo último es que en esta rutina de ejercicios tenemos que buscar para una persona obesa 3 cosas. 1, tonificar sus músculos, o sea, ponerlos duritos, ¿verdad? Que no sea tan flácida la piel, irlos endureciendo poco a poco. Ese es uno de los objetivos claros. 2, mejorar la fuerza. Aquello que nos cuesta mover, poco a poco, que nos cueste menos. Y 3, el equilibrio, ¿verdad? No solamente en lo que hacemos, cómo nos movemos, sino también en lo que comemos, en lo que gastamos. Todo eso es a lo que tiene que orientarse la rutina de ejercicios para una persona que tiene como enfermedad la obesidad. Y ya lo explicamos quién es obeso y quién no lo es. Así es que hemos terminado, jóvenes.
Espero pues volver a verlos dentro de 8 días. Y recuerden, ¿verdad?, que el cuestionario ahorita, resolverlo, son 5 preguntas de opción múltiple. De las 3 posibles respuestas, de las 4 respuestas, una es la correcta, hay que identificarla, marcarla, y eso es algo que es fácil y que no les va a quitar mucho tiempo. Así es que cuídense, jóvenes, pasen un feliz día, y como les dije, nos volvemos a ver dentro de 8 días.